Bueno, eh, parallax scrolling es el tema que hoy nos convoca aquí. Eh, en realidad, posiblemente hayan visto, hayan escuchado el término parallax, ¿sí? Sin el scrolling. El scrolling es como una variante, ¿no? Parallax en verdad es un efecto que está muy de moda hoy en día, que se utiliza para dar una sensación de profundidad, ya sea en la página o en lo que estemos mostrando, o en la aplicación, y algún grado de interacción con el usuario para evitar que los fondos, en general, los fondos pongamos como ejemplo una página web, ¿sí? Aplica a todo, a videojuegos, a animaciones, incluso a parte de la cinemática cuando se graban videos y demás. El parallax lo que busca es generar una sensación de profundidad de forma que los fondos que usemos no sean estáticos. O sea, ¿a qué me refiero con estático? Imagínense una escena donde tengo un personaje principal y un fondo. La primera opción que podemos hacer es, bueno, ponemos una foto que tenga las dos cosas y listo. Pero cuando yo estoy en una página web, cuando yo haga scroll sobre la página web o mueva el mouse, esa imagen no va a cambiar, ya está armada, ¿sí? La foto se sacó con el personaje y el fondo detrás. Lo que busca la técnica Parallax es desasociar el primer plano o el personaje del fondo de forma que yo pueda interactuar con cada uno de forma separada. Entonces, cuando yo muevo el mouse o hago scroll o hago alguna acción, puedo moverlo como si fuesen capas diferentes o capas distintas y generar algún efecto de movimiento o algún efecto visual que yo quiera lograr y de esa manera que no quede fijo o estático el fondo. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Este por ahí sería el primero. Tenemos una escena ahí donde hay unas montañas de fondo, hay algunos bosques con algunas colinas. Fíjense que se mueven de forma separada. Podemos como separar a la escena esa que está armada ahí como dos capas, ¿sí? En la capa del fondo tenemos las montañas, bueno, en verdad tendríamos que arrancar desde el final, ¿no? Tendríamos el cielo, unas nubes, después las montañas más altas, después otras montañas un poquito más cerca, la palabra parallax escrita ahí en el medio, y adelante hay una capa donde tenemos unas colinas con algunos pinos, y hay unos pajaritos, que fíjense que la imagen está armada media forzada, ¿sí? Porque vemos que los pájaros en realidad tendrían que estar como en una capa separada, ¿no? Porque ahí cuando yo los muevo es como que tengo una parte de los pájaros está atrás y una adelante que se mueve. Entonces el efecto ahí está forzado. Pero bueno, esta imagen lo que intenta mostrar es que tengo dos capas y que se mueven, ¿sí? Sería como el primer ejemplo más básico. Veamos algunos un poco más complejos y que estén mejor armados, de alguna manera. Esta es una página web, por ejemplo. Tengo esa sección giro arriba, donde tengo el título de la página y algún subtítulo. Fíjense que hay unas montañas, hay un texto grande, sí, medio translúcido. Entonces, cuando yo voy haciendo scroll, esas capas, o sea, no es una imagen fija, pues si fuese una imagen fija, yo a medida que voy scrollando, la imagen completa como está se va hacia arriba hasta que la dejo de ver. Vamos a poner algunos nombres propios, algunas cosas que voy a mencionar. Lo que estoy viendo en la página en el momento, en general se denomina viewport. Seguramente han visto la palabra viewport en el CSS o en el HTML. Viewport es lo que estoy viendo en el momento en la pantalla. Obviamente hay cosas que pueden estar fuera del viewport. Y cuando yo empiece a hacer scroll aparezcan desde abajo, desde arriba o de donde sea. Entonces, si eso tuviese estático, esa imagen que ocupa todo el viewport, cuando yo voy haciendo scroll, esa imagen se va a ir para arriba, todo como si fuese una sola imagen, hasta que la voy a dejar de ver. Fíjense que en este caso no pasa eso, sino que son varias capas como que se van plegando en sí, sobre sí mismas, ¿no? Porque fíjense que el texto con el fondo blanco y el texto que está escrito y los títulos y demás, fíjense que tapa de alguna manera a la sección giro. Entonces tengo, por un lado, la sección giro con el fondo, que en sí son varias capas, incluyendo al texto que está, y hay otra capa más que es el contenido de la página que se solapa arriba. Entonces, de alguna manera yo estoy interactuando con cada una de esas capas que mencioné de forma independiente. Entonces genera este efecto que es parallax. El parallax lo pueden ver como que hay capas en paralelo y yo interactúo con cada una de alguna forma como para lograr algún efecto. Este es muy común, es muy común verlas en las páginas
por ejemplo, no se vean mencionar algunos nombres, Adidas, Nike, donde tenemos una sección giro y a medida que yo voy haciendo scroll van apareciendo secciones que van tapando y me van cambiando la dinámica de la página. Entonces me muestran, por ejemplo, primero un banner publicitario con la marca, después alguna información, después puede venir un modelo particular de zapatilla, que a medida que voy haciendo scroll va apareciendo más información. ¿Sí? Son varias capas que se van alineando, moviendo, apareciendo, desapareciendo, y van logrando este efecto parallax. Aquí hay otro ejemplo. Fíjense que este es un poquito distinto. Pasa muy rápido, no sé si le puedo cambiar al GIF la velocidad. Pero prestenle atención a la primera parte. El efecto que se hace acá es, de alguna manera, hay como un lago ahí de fondo, ¿sí? Y yo es como que estoy atrás de algunos árboles. Y la primera parte es como que yo me voy metiendo ahí en el hueco entre los árboles. Voy a cerrar la ventana. Entonces el efecto parallax no es de capas que se mueven de forma horizontal, sino fíjense que hay dos capas que se mueven hacia los costados y abren el lugar para que la capa que está en el fondo, en el medio, sea grande. ¿Sí? Esto con las transformaciones se pueden dar una idea de cómo implementarlo. ¿Sí? Cada panel con los arbolitos que tiene de fondo un arbolito se van a mover hacia la derecha o hacia afuera, mejor dicho, y lo que esté adentro le podemos hacer una escala. Entonces hacemos el efecto como que nos acercamos. ¿Sí? Entonces ahí de nuevo tenemos varias capas con las que interactuamos. Y después a medida que yo voy haciendo scroll, empiezan a aparecer otras capas que van tapando al fondo. Hay un montón de estos ejemplos. Bueno, estos que muestro acá, al menos los primeros, estos tres que están acá arriba, son parecidos. Vamos a empezar por el Firewatch. Firewatch también tengo una escena armada y tengo en primer plano una formación rocosa con una persona que está arriba, y a medida que yo voy haciendo scroll es como que la cámara va bajando. Y la sección rocosa, esa que está en primer plano, es como que tapa el paisaje que hay. Ahí, de nuevo, hay varias capas, hay más de dos al menos, ¿sí? Porque podemos identificar. La formación rocosa es la primera. De fondo hay otra, que es la montaña grande con el sol y demás. Después está el título que dice Firewatch con el escudito, que también vemos que se mueve a una velocidad distinta. Y en el medio hay varias capas de arbolitos que se van moviendo de forma independiente. ¿Sí? Entonces, la complejidad del efecto va a depender del presupuesto que tengamos en la parte de arte o las imágenes que consigamos. Pero se puede complicar todo lo que se quiera. El que dice Bend the Mind es medio parecido, es lo mismo. Tengo un fondo, tengo letras, a medida que voy haciendo scroll, las letras y el contenido de la página se mueve distinto del fondo, entonces va haciendo ese efecto de como las secciones que aparecen van tapando el fondo que tengo. Y el efecto, el de las vacaciones, si se fijan también, son varias capas, pero las animaciones, o sea, de hecho el barquito se mueve a otro lugar, bueno, es un poco más compleja la animación, no sé si está tan logrado el efecto, pero son varias capas de nuevo que se van moviendo a diferentes posiciones o diferentes velocidades. Y este caso lo dejé para el último, que dice vértigo, porque es un caso, sigue siendo parallax, pero la interacción es distinta. En este caso, si se alcanza a ver, hay un puntero ahí que se ve. Entonces, cuando uno mueve el puntero del mouse sobre la sección, hay tres capas. Está como la capa de más adelante, donde está la persona esa haciendo yoga, hay una piedra y demás. Después está el título que dice vértigo, y después está el fondo con el lago y el resto de la montaña. Entonces, cuando yo muevo el mouse, lo que hago es generar un desplazamiento entre esas capas y generar una sensación de profundidad, de movimiento. Ese efecto también es muy común, y cuando está en la sección giro se hace como para agregarle un poco de dinamismo. De hecho, es muy común, a ver si lo tengo por acá a mano, al efecto. Sin querer, buscando otra cosa, encontré un ejemplo de ese. Creo que es el de la presentación. No sé si han prestado atención, pero cuando entran en GitHub y quieren acceder a un repositorio o algo que ya no existe o que está mal la URL, aparece este banner diciendo el error 404 de que no se encontró lo que estás buscando. Y en sí, este mensajito tiene efecto parallax. Si se fijan en esta escena, ¿cómo se dice? Homenaje a Star Wars. Ahí, de fondo, a ver, podemos identificar algunas cosas.
De fondo tenemos el cielo, ¿no? Y tenemos también, sería el piso del desierto. Después tenemos estas casitas, que estas casitas se mueven distinto que el cielo. A ver, vamos a intentar hacer un poco de zoom acá. Ahí. Si uno se fija, la casita se mueve distinto de la capa del cielo de atrás. Y de hecho, entre estas casitas son dos capas distintas, porque cuando yo el mouse lo muevo a la izquierda, las casas se separan, y cuando lo muevo la más a la derecha, se acercan. Así que eso nos da la pauta que son dos capas distintas. Y la nave y el personaje con respecto al fondo también. Y si vemos el mensaje que dice 404, con el mensajito que esto no es una página web que estás buscando, también se mueve distinto. ¿Sí? Entonces, acá tenemos otro ejemplo de parallax. Acá en este caso es una forma linda y sutil de mostrar que hubo un error de fondo, ya sea porque acá le erramos la URL o puede ser un error del servidor, entonces se le presenta algo como para que no sea tan fatídico el error. Este vamos a cerrar porque ya no lo vamos a usar más. No, esto no. Ahí se me acaba. Un momento. Bueno, después del error técnico que tuvimos, que tuve, mejor dicho, pasamos al caso puntual del parallax scrolling. Por lo menos el caso que vamos a usar en el práctico especial. ¿Sí? Estos son muy comunes y si prestan atención al 80% de las páginas que visitan hoy en día tienen algún efecto de este estilo. Cuando interactúan con el mouse, cuando hacen scroll o cuando aparece alguna escena. El parallax scrolling, de nuevo, es una técnica bastante vieja, ¿sí? Que nació de alguna manera con los videojuegos de este estilo, cuando eran en 2 dimensiones, y se buscaba por lo menos con el fondo, si bien era un juego en 2D, que tenga cierta sensación de 3D o de profundidad al menos, que no sea tan plano como que tengo el fondo del personaje principal nada más. Entonces, si prestan atención, por ahí es media pixelada la imagen, pero si prestan atención, tenemos algunas capas acá. Tenemos, por un lado, el autito que va en la ruta, con las colinas esas que están ahí cerquita y con el pasto de adelante, podría ser una capa. Una segunda capa son las montañas y las colinas que están más lejos. Y una tercera y una última capa serían las nubes y el cielo de fondo. De hecho, el cielo de fondo es otra capa porque no se mueve, está siempre fijo. Entonces, si prestan atención, las montañas que están lejos se mueven un poquito más rápido que las nubes. De hecho, de nubes hay 2 capas. ¿Sí? Tenemos estas nubes grandes claritas y después hay otras nubes de fondo. Y estas a su vez se mueven un poquito más lento que esta capa que está acá adelante con toda la acción que pasa en primer plano. Entonces eso me da cierto nivel de profundidad. Cuando ustedes después se pongan a programar y a implementar este efecto y vean la diferencia entre que esté el parallax scrolling y que no esté, se nota mucho la diferencia cuando no está. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? Por ahí no lo conocen por nombre de parallax, pero seguramente lo han visto y es muy común. Voy a chusmear el chat por las dudas que haya alguna consulta. Ahí Juan decía el nombre del planeta de Star Wars, no me acordaba. Y ahí compartieron también el link a la página, esa de las ramitas, que en verdad es una película, me parece. Así que lo pueden ver ahí en vivo, en directo, e incluso ver un poco el código, cómo está implementado. Bueno, volvemos
a la presentación. Bueno, ¿cómo implementaríamos este parallax scrolling? O al menos, ¿cómo se logra este efecto? Bueno, estuve nombrando todo el tiempo capas. Entonces, las capas las podremos asociar con imágenes, en principio. ¿Sí? En una primera versión. Después se van a dar cuenta que no necesariamente tienen que ser capas con imágenes completas. ¿Sí? Después vamos a ver algún detalle. Pero en principio lo podemos ver como capas que son imágenes. Entonces vamos a tener una capa, las vamos a ordenar desde más lejano a más cercano. Más lejano puede ser el cielo, ¿sí? Que incluso puede ser un color sólido, que va a estar acá. Después podemos tener una secuencia de capas. Acá hay, por ejemplo, un nivel, hay nubes. Acá hay una montaña, perdón, acá hay otra capa con nubes. ¿Sí? Fíjense que estas dos serían como transparentes, que solamente aporta lo que sería la nube que está acá. Después tengo otra capa donde tengo algo de nubes y además tengo una montaña, las lejanas. Después acá tengo otra capa que tiene nubes. Acá tengo otra capa que tiene montañas y nubes. Y adelante, montañas, y adelante del todo tengo una capa que tiene nubes, nada más. Entonces, esto da la pauta que entre esta capa que hay montañas y esta otra capa que hay montañas, en el medio hay unas nubes que van a ir pasando a velocidad distinta. ¿Sí? Entonces, con ese conjunto de capas yo puedo generar algún efecto cambiándole la velocidad que se van a mover. El scrolling justamente es que pase, ¿sí? Que se mueva. Y con eso yo voy a generar una especie de, voy a simular el movimiento. Ustedes tienen que implementar un runner. Entonces, el runner básicamente va a tener un personaje que está quieto corriendo y lo que van a hacer es mover el fondo. Y mover el fondo, a qué velocidad lo mueven, va a depender de la velocidad que corra el personaje. Y el resto de las capas va a acompañar el movimiento, dando sensación de profundidad. Obviamente, esto es útil y se nota bien cuando estamos como en un entorno abierto, donde podemos ver al horizonte y hay cosas lejanas. Si el juego de ustedes transcurre en un pasillo, no va a haber mucha posibilidad de hacer parallax scrolling porque vas a tener al personaje y enseguida vas a tener la pared. A no ser que haya un ventanal y en el ventanal sí se vea que de fondo hay algo más. Y poder jugar con la velocidad y generar esa sensación de profundidad. Bien, entonces, si miramos estas capas vamos a tener, en la capa 1 es el cielo, fíjense que es un degradé de colores nada más. Esta incluso no es necesario moverla porque no va a aportar nada si le aplicamos animación. Va a ser algo que va a estar de estático fijo. Después vamos a ir agregando capas arriba, ¿no? La segunda capa que agregamos son nubes. Estas nubes sí las podemos mover si queremos. Lo podemos mover a una velocidad muy lenta para simular que están muy lejos. Después vamos a agregar una capa que tiene montañas que están lejos también. Una particularidad de esto, fíjense que yo voy haciendo una composición, voy agregando y pisándole cosas y se va a ir armando la escena. Eso les da la pauta que la imagen que yo voy a usar de fondo tiene que tener transparencia. Donde no hay elementos útiles para esa capa, tiene que ser completamente transparente. El alfa tiene que ser 1 o 255. Y bueno, donde haya elementos, si no son transparentes, el alfa dice, perdón, dije al revés. El alfa cuando es transparente es 0. Y cuando no es transparente, cuando es totalmente opaco, es 1 o 255. Depende de la representación que usen. Y si hay algo un poco transparente, como puede ser una nube, puedo jugar con un valor de alfa. Cuando agrego las montañas, toda esta sección de acá va a ser una montaña, esto va a ser opaco, y el resto va a ser transparente, para que obviamente no me pise el fondo que voy armando. Cuando agrego de vuelta nubes, fíjense que acá tiene un poco de transparencia la nube. ¿Sí? Entonces en esta capa sí le puedo dejar un poco de transparencia para que se mezcle el color de la nube con lo que había en el fondo. Fíjense acá lo mismo. Esta nube tiene un poco de transparencia y se mezcla con la nube que hay de fondo. ¿Sí? Bueno, y así con todos los casos. Puedo hacer que una nube sea más transparente que otra jugando con el alfa. Eso obviamente lo hace el artista gráfico, el diseñador. ¿Sí? Cuando les da la imagen le pone el alfa que corresponde. De nuevo tengo una capa arriba. Fíjense que esto tapa parte del fondo que voy armando. Aparece acá una nube nueva también, con esta última capa. Bueno, ahí se me mueve un poquito la imagen porque me quedó un poco corrida, pero ese movimiento no debería estar. Y después, nada,
Bueno, acá tengo unas filinas duplicadas, porque acá no estoy agregando nada. Pero bueno, lo que quería contar es la idea, básicamente. El fondo lo voy armando con capas, lo voy componiendo. La habilidad que tengo ahora es, como son capas separadas, yo les puedo aplicar tratamientos distintos. Incluso le puedo aplicar efectos, o sea, no solo moverlos. ¿Se acuerdan en el práctico 2, si mal no recuerdo, cuando estuvieron tocando algo de CSS, vieron los filtros? Pueden aplicar, a las imágenes pueden aplicar filtros. Un filtro puede ser un blur, por ejemplo, y aplicarle a lo que está lejano un efecto de desenfoque. ¿Sí? Como que la acción está centrada en el primer plano, lo que está en el fondo está un poco difuso, o con un efecto blur, como que no se está haciendo foco en esa parte. Eso queda, es un efecto que queda muy bueno, y acá básicamente es una pavada hacerlo. Tengo que agarrar el CSS y a la imagen que cargo aplicarle el filtro y ya está. Y lo que les decía también, bueno, acá ya estoy hablando de las imágenes, pero tranquilamente, a ver, por ahí alguien, no sé si lo habrá pensado o se le habrá ocurrido. Fíjense una cosa, hay algunas capas que yo estoy cargando solamente nubes. Esas nubes, como en el paradigma que estoy planteando acá, tiene que ser una imagen que tenga el mismo tamaño que las anteriores, o al menos el mismo aspect ratio, y que va a ser toda transparente salvo donde está la nube. Entonces, tranquilamente, en ese caso, podría poner solamente un div con la nube y animarlo. Y decirle, bueno, el z-order que tiene, o el z-index, creo que se llama la propiedad, yo puedo ordenar cómo están ubicados, entonces lo ubico entre medio de dos capas y le pongo una animación que se mueva desde una punta del viewport al otro, y cuando termine, que sea infinita la animación y que vuelva a aparecer. Entonces, en vez de tener una imagen toda transparente con una sola nube, solo pongo un div con la nube. Entonces es mucho más práctico para usarlo. Incluso más fácil de encontrar un PNG con una sola nube, es más fácil de encontrar que un PNG grande. Salvo que la tengan clara con Photoshop y lo puedan hacer ustedes. ¿Sí? ¿Se entiende esa diferencia ahí? Si tienen alguna consulta, bueno, voy a volver al chat. Nahuel, si cambia de dirección, ¿sigue el parallax? Si yo tengo un personaje y cambia de dirección, ¿preguntás, Nahuel? Sí, o lo tenés que controlar. Vas a tener que hacer que el parallax empiece a mover al revés. Básicamente cambiarle la animación. O cambiarle la dirección. ¿Se acuerdan que la animación ustedes le podían poner una dirección? Si iba hacia adelante, si iba hacia atrás, se alternaba. No se reinicia la foto. Ah, estás diciendo que a vos te pasa eso, se te reinicia. Sí, no deberías cambiar. Si vos le cambiás la animación, obviamente la animación, cuando vos le asignás una nueva o le cambiás la clase, la animación arranca de cero. Entonces, eso es por ahí lo que vos decís, que se te reinicia la imagen. Lo que hay que probar ahí es cambiarle la dirección a la animación. La animación la dirección se la podés cambiar. Igualmente en el runner no se enrosquen en los cambios de direcciones. El runner, la idea es que corre hacia adelante y voy esquivando obstáculos. No le pongan cambio de dirección porque ya dejaría de ser un runner. Si el runner es, voy corriendo, si me choco un obstáculo, pierdo. Y ya está, déjenle por ahí la... Claro, pero ahí la estás pausando. Bueno, después cuando terminemos esta parte lo vemos. Incluso por ahí, ahora cuando muestro el ejemplo, por ahí tocamos algo de código, ahí lo vemos. Ok, bueno, vuelvo a la presentación. Entonces, medio resumen y ya vayamos al demo y empezamos a probar y a tirar código. Una condición, calculo que si ya se pusieron a probar algo ya se habrán dado cuenta. Cada layer que va a tener este parallax, layer es, bueno, cada capa de estas que fui mencionando y dije durante toda la presentación, tiene que ser tileable. Tileable quiere decir que cuando a la imagen
es como el lado derecho de la imagen coincide exactamente con el lado izquierdo. Imagínense como que son Colón y agarran un planiferio y le dan vueltas y que pegan las puntas. Bueno, esto es esto mismo. Tienen que pegar, porque ¿qué va a hacer el efecto parallax? Va a mostrar la imagen, la va a ir moviendo, pero en un momento la imagen se va a terminar. Entonces, ¿cómo llenamos el hueco ese? Otra vez poniendo la imagen. ¿Sí? Entonces, de hecho hay una propiedad que se llama repeat X en los background, entonces usamos eso. Cuando se termina la imagen, repetí la imagen. Y como nosotros sabemos que esa imagen coincide el final, el lado derecho coincide exactamente con el izquierdo, entonces pega y no se nota. Si ponen una imagen que no sea tagleable, se nota, van a ver una unión, una costura en la imagen eh, que queda horrible, básicamente. ¿Sí? Entonces, que sean tagleables esas imágenes me asegura que el background sea infinito. Que yo pueda dejar al personaje corriendo durante 4 horas y el fondo siempre va a seguir pegando. Y el efecto que buscamos con esto es generar una sensación de profundidad en la escena, que no sea tan plano como decir, tengo el fondo y el personaje nada más, y encima si se mueve toda la misma velocidad, el efecto queda muy feo. Y como regla, obviamente, del parallax, y que pasa en la vida real, las capas más lejanas se tienen que mover más lento que las capas que están más cercas, o los layers. Dije layer, capa, en verdad es lo mismo, son sinónimos. Entonces, si yo tengo una montaña, tengo un escenario donde en el fondo, muy lejos, tengo un volcán, y bueno, puedo hacer que ese volcán se vaya moviendo muy lento, eh, y lo que está adelante. Mientras más lento se mueva la capa, más lejos va a parecer que está. ¿Sí? Eh, Bien, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Algo que quieran acotar? Tengo una consulta, Marcos. Sí. La idea es que agarramos un fondo y empezar a jugar y cortarlo en capas Ahí la o- idea para el entregable en sí es bajarse un pack de asset que ya venga preparado para eso. Yo, por ejemplo, ese que mostré en la filmina es uno que me bajé armado el pack. No armado el ejemplo, sino el pack. Es un set de 10 imágenes que se usan para generar parallax scrolling. ta. En el ejemplo que les voy a mostrar ahora, tengo otro que lo pueden llegar a usar, si les parece, de ejemplo en su entregable. Pero básicamente busquen ejemplos. Y si no, lo que tienen que hacer es, a ver, medio ir componiéndolo. A ver, este fondo, bueno, que sea tipo desierto. Ok, bueno, me busco una imagen. Me toca asegurar que sea taileable, porque si no, no va a andar. Bueno, ¿cómo es que se dice la palabra en castellano? Un workaround para, un parche, vamos a decirlo así, para que funcione es, se agarran en el Paint o en algún programa de diseño, agarran la imagen, la invierten en el eje X y la ponen a continuación la ponen a la derecha de la imagen, es como que la duplican de tamaño, en lo ancho, y a la segunda mitad la llenan con la primera mitad pero invertida, eso les pega en las puntas, pero bueno, que depende de la imagen, porque queda muy bizarra, pero bueno, va a pegar. Eh, y generan aunque sea 3 capas como para probar cómo armar la animación. Después sí, pónganse a buscar un set de imágenes que pegue con la idea que ustedes tienen del entregable o lo que sea. Bien, vayamos al ejemplo entonces. Vamos a sacar esta ventana de acá. Esta vamos a sacar también. A ver, a nivel, vamos a empezar cómo estructuraríamos la página. ¿Cómo se imaginan de armar en HTML la estructura necesaria para poder implementar el parallax scrolling? A nivel de HTML, ¿qué estructura de tags pondrían y eso? ¿Algún valiente? Capaz que están escribiendo en el chat.
Bien. Div con las distintas capas. Bien. Cada layer de eso va a ser un div. Y esos div los podríamos meter dentro de otro div como para que quede un poco contenido, ¿no? Claro, hacer una anidación. Bien, perfecto. Hasta ahí vamos bien. Bueno, pero esos div, a estos div que vamos a tener, esperen que... Esto es otro ejemplo, esto no tiene nada que ver. Esto acá. Bueno, yo dije que pondría un div, yo los metí en el body. No, haz lo que digo y no lo que hago. Sería la enseñanza. Pero básicamente tengo un div por cada layer. Yo acá tengo 10 layers. ¿Sí? Y esos layers van a estar asociados a imágenes. ¿Sí? A ver si acá me las abre. Fíjense, sí. El layer 1 es esto que está acá. Parecería ser una especie de niebla. El layer 2 es esto que está acá abajo, que parece ser algo del suelo y un poco de hierba. El layer 3 son como unos puntitos, unas partículas de polvo o algo que parece que están volando en el aire. El layer 4 es una tira de un poco de suelo con algunos árboles. Fíjense, lo que yo decía tallable es, tiene que coincidir, a ver si puedo hacer todo el zoom que quiero. Sí. Este punto de acá, o sea, esta columna que está acá de píxeles, tiene que coincidir exactamente con la que está acá. ¿Sí? Para que, como más arriba no hay nada, es todo transparente, no hay problema. ¿Sí? Layer 5, otras partículas de polvo que hay volando. El layer 6 es también algunos árboles. Layer 7, algunos árboles más lejanos. Fíjense que acá cambia la tonalidad. La idea es como que parece que hay niebla en la escena que hay, y estos están un poquito más lejos. Layer 8, un poco más también. Layer 9, algunos arbustos que hay por ahí, algunos poco de niebla. En el layer 10 es todo esto que está acá, que parece ser el fondo de la escena que tenemos. Entonces, bien, ese es el set de imágenes que tenemos. Y después nos quedaría ver el tema del estilo. ¿Cómo hacemos con esto? ¿Sí? A ver si podemos sacar algunas cosas. A ver, esto... Vamos a dejar ahí. Entonces, ¿qué propiedades ponemos? Bueno, cada layer en principio va a tener las propiedades de tamaño, ¿no? Entonces, acá está puesto que este layer ocupa el 100% de lo que tenga disponible para usar. La posición es absoluta. Las propiedades top y left de este div están puestas en la esquina superior izquierda, ¿sí? O sea, la idea mía acá es que ocupe toda la pantalla, o todo el viewport que voy a tener, ¿sí? Fíjense que el background size lo pongo en cover, cosa que la imagen cubra todo lo que tiene disponible. Esta es la propiedad que les decía, el repeat X. El repeat X, en el background repeat, la propiedad, lo que hace es que cuando la imagen se termina, que llego a la derecha, en el X, ¿sí? Por eso está puesto solamente en el X, lo que se hace es se pone la imagen de vuelta. El mismo browser la repite, ¿sí? Se encarga él. ¿Eso qué ventaja me da? Que cuando yo muevo el background hacia la izquierda, cuando me empiezo a quedar sin imagen, el browser me la llené con la misma imagen. Me quedó medio trabalengua, pero creo que se entiende, ¿no? Y la animación del scrolling, ya se imaginarán, que lo que tengo que hacer es mover el background position. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hicimos el video anterior? Hicimos la animación keyframe. Nosotros cambiamos el background position desde 0 hasta un valor negativo, que era el tamaño de la imagen, pero le habíamos agregado que la animación use la función de timing steps, porque yo necesitaba que vaya saltando cada cierto intervalo de posición, porque yo necesitaba que se muestre sí o sí la imagen de cada step, porque si no generaba un efecto extraño. Bueno, en este caso no necesito esa función step. Uso la función lineal de timing, porque yo necesito que el movimiento desde 0 hasta menos 1920 sea continuo.
Porque si no, si pongo los saltos va a quedar mal eso. ¿Sí? Necesito que sea un movimiento continuo. Y esta animación de scroll, como se imaginarán, la puedo usar para todos los layers. Porque todos los layers miden lo mismo, ocupan el mismo tamaño. Las imágenes están elegidas de forma que ocupen lo mismo, o sea, que la resolución sea la misma, para que el browser no tenga que andar estirando imágenes, cambiando resolución ni nada por el estilo. Entonces la animación va a ser la misma. Lo único que me queda hacerle es ajustarle el tiempo, porque yo quiero que cada capa se mueva a una velocidad distinta. Entonces, ¿cómo hago eso? A ver, volvamos al index un cachito. Fíjense, no sé si lo notaron recién o si ya conocen que se puede hacer o no, pero yo a una clase le puedo ir poniendo varios estilos. Vamos acá. Yo, o sea, a un div, perdón, le puedo concatenar las clases. Entonces, de alguna manera, el estilo de ese div lo voy componiendo. Le voy poniendo estas propiedades que tiene esta clase, estas propiedades que tiene esta clase, y así. Eso me permite reusar. ¿Qué vemos acá? Todos estos div, fíjense que comparten la clase layer. Y la clase layer es esta parte, que es común a todos. Es cuál es el tamaño que tiene, cuál es la posición, a dónde anclamos la imagen, si se va a repetir el background o no, con qué tipo de propiedad se va a definir el tamaño del background y demás. Todo esto es igual a todos los layers. Y tiene que ser así para que no generar ningún problema. ¿Sí? Porque si empezamos a poner tamaños distintos a los layers, dependiendo cómo sean las imágenes, posiblemente lo veamos mal. Y después, cuando se le pone este otro layer, ahí sí, en ese estilo defino lo que cambia para cada layer. ¿Y qué es lo que va a cambiar? Básicamente la velocidad de la animación. Entonces yo puedo venir a layer 10, por ejemplo, perdón, y la imagen. Entonces le voy a decir, background image es 10.png, que es la última capa. Y la animación va a ser scroll, que es la que está acá arriba, la duración va a ser 20 segundos, va a ser infinita, y la función de timing es lineal. Acá yo la estoy especificando explícitamente, porque por defecto creo que pone una función de async. Entonces el async lo que hace es, al principio arranca lento y después acelera. Entonces vamos a ver como un efecto medio extraño, cuando acelere el personaje y frene, acelere y frene, acelere y frene. Entonces le ponemos lineal y siempre el movimiento es a la misma velocidad. El background 9, el layer 9, fíjense que el background image ahora es 9.png, cambié eso, y la animación es scroll de vuelta con 15 segundos. Algo que se podría hacer, que habría que probar, ¿no? Pero podríamos decir acá, animation name, va a ser scroll, esto debería funcionar, animation timing function va a ser lineal y animation iteration count va a ser infinita. Entonces lo único que tendría que setear acá sería que animation duration acá, va a ser 20 segundos. 20 segundos. Ahí. ¿Sí? Entonces, esto lo puedo cambiar. A efectos prácticos va a ser lo mismo. ¿Sí? Así debería funcionar. Porque la animación para todos es la misma, la función de timing es la misma y la cuenta de iteraciones también. Te voy a dejar como estaba por la duda que no me ande el demo. Pero eso debería funcionar. Entonces, de esa manera, tengo el layer con todo lo que es común a todos y después le cambio. Fíjense, lo importante que cambia es la imagen y la duración. La más lejana dura 20. ¿Qué quiere decir esto? La imagen la voy a recorrer entera o sea, me va a llevar 20 segundos el movimiento, ¿no? Desde una punta hasta otra. La capa 9 va a tardar 15, la capa 8 va a tardar 10, la capa 7 va a tardar 8, 6, 4, 3. Esos valores están puestos totalmente de forma arbitraria. ¿Sí? Eso cada uno lo va ajustando, diciendo así un poquito más, un poquito menos.
queda mal, queda bien, ¿sí? Si yo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo hipotético. Si el personaje tiene la posibilidad de acelerar y correr más rápido, cuando el personaje corra, no solo voy a tener que cambiar la animación, la keyframe de que va corriendo, sino que voy a tener que cambiar también esta duración. Entonces, posiblemente desde JavaScript tenga que acceder a esta propiedad, a Animation Duration, y cambiársela para cada capa. Bueno, veamos esto funcionando entonces, a ver si es verdad. Sí, por ahí lo van a ver un poco cortado por el streaming. Encima yo estoy usando otra compu por escritorio remoto, así que hay muchos delay en la cadena. Pero esto lo deberían ver totalmente fluido. ¿Sí? Fíjense que de fondo está esa imagen clarita, como que el sol está iluminando desde atrás de la escena, ¿sí? Y va pasando la luz a través de las distintas capas de niebla que hay, y se va componiendo toda esta imagen que queda como en tonos claros, salvo los árboles que están como en sombra. Y se ve que hay partículas de polvo que se mueven a velocidades distintas de los árboles y demás, y que las distintas capas de árboles y de los arbustos que están en el fondo se van moviendo a diferente velocidad. ¿Sí? O sea, a nivel técnico es fácil generar el efecto. Si lo vieron ahí en el código, es bastante pavo el efecto como está hecho. La parte más complicada es por ahí conseguir el set de imágenes que den el efecto que queremos, porque muchas veces nos imaginamos, bueno, me gustaría que sea así o asá, o que tenga este look, pero después, si uno no es diseñador y no se las arregla con el Photoshop o de poder generarse sus propios assets, uno está limitado a lo que encuentre en internet, que pueda usar. Entonces, por ahí, muchas veces la idea de concepto que tenemos no la podemos llevar a cabo 100%. Pero ahí se consiguen estos sets de imágenes. Y busquen Free Parallax Image Set y a ver si podemos hacer una búsqueda y damos con ese. O con la palabra free, para que sea free. Vamos a buscar por imagen directamente a ver si identifico alguna de las que haya usado. La mayoría son para usuarios premium, para bajarla. Pero bueno, se consiguen, es cuestión de ir buscando. Bueno, esta es para la background. Igual esto es una sola imagen. Yo ahora después voy a buscar a ver dónde tengo el link de ese set de imágenes que usé y se los compartimos. Después lo mandamos al grupo. Así por lo menos tienen ese como para hacer un ejemplo y después es cuestión de buscar un set de imágenes que funcione o que esté un poco alineado con la temática que quieren del entregador. Cristian me preguntaba, a cada clase le asignás el segundo que querés que dure. Claro, sí. No sé si al final es una pregunta o es una afirmación. Y el dale, no sé a qué es la respuesta a qué. Calculo que debe ser que mando el set de imágenes. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algo que quieren que revisemos de este demo del Parallax. Y si no, bueno, ya la clase teórica medio que ya está. No es más que esto el Parallax. De Parallax hay un montón para ver. En páginas web se usa mucho y por ahí los efectos se pueden complicar un poco. El del Parallax Scrolling de videojuegos es el más simple de todo, porque yo tengo un conjunto de imágenes, los muevo a diferente velocidad
a lo sumo cambio la velocidad o el tiempo de alguno y ya está. No va más allá de eso. Cuando después en las páginas web quiero hacer algún efecto donde el cuadros de textos pase por arriba del fondo, que el fondo vaya cambiando, por ahí tiene un poco más de laburo en cuanto al diseño y al CSS que hay que escribir, pero de fondo sigue siendo lo mismo, son capas que se mueven a diferente velocidad, o hacen diferentes movimientos o lo que sea. Y después, algo que por ahí tiene complejo la diferencia con las páginas web, acá en el videojuego ustedes van a poner una animación y le van a cambiar el tiempo que se mueve. Se lo van a acelerar o frenar dependiendo de la velocidad, o lo van a pausar en el caso que el personaje se choque un obstáculo y se muera. Por ejemplo, entonces está mal que el fondo siga moviéndose porque el personaje se quedó quieto. Si vemos como que hay una cámara que sigue el personaje, si el personaje se chocó, me quedan dos efectos para hacer ahí. Que la cámara sigue, entonces el personaje se va de pantalla hacia el lado izquierdo, o que la cámara se queda quieta, ¿sí? Todo se queda quieto porque la cámara que venía siguiendo al personaje se quedó. Es más una cuestión del concepto del videojuego. ¿Sí? Hay diferentes formas de verlo. Entonces ahí cambian el tiempo de la animación y ya está. O la pausa. Pero cuando, por ejemplo, estoy haciendo una página web, como las que vimos en los ejemplos que yo voy haciendo, a ver si lo podemos mostrar de vuelta, si me sobrevivió la filmina. A ver, vamos a sacar esto. Ustedes habían compartido el link. Por ahí lo podemos ver directamente en el link que pusieron. Voy a hacer hincapié en una cosita chiquita y ya con esto terminamos. El ejemplo este de la película, de Goonies, es un poco más complejo el efecto de parallax, que sigue siendo un efecto parallax. Yo acabo, fíjense que no interactúo con tiempo, o sea, la animación ahí está quieta, yo ahora no estoy haciendo nada. Entonces lo que va haciendo, de alguna manera, el efecto parallax acá, cuando yo muevo la ruedita del mouse, yo voy avanzando en la animación. Sí, pero de fondo esto no es una animación en sí, no es una animation keyframe. En realidad podría ser, ¿sí? Pero por ahí es más fácil decir, bueno, ¿saben qué? En vez de tener un keyframe, lo que puedo tener son dos capas. Una que sea el fondo con la imagen, con el agua, las montañas de fondo y la playa y demás. Y otra capa que sea estos arbustos que están con el hueco en el medio con transparencia. Entonces tengo dos capas solapadas. Y el efecto que puedo hacer es que cuando yo voy haciendo scroll, yo desde el JavaScript yo puedo saber cuánto scroll estoy haciendo. O sea, arriba del todo es 0 y a medida que voy haciendo scroll, fíjense, presten atención acá, a ver si se alcanza a ver. No sé nada. Esta barra de scroll que está acá, ¿sí? Cuando yo voy moviendo, va bajando. ¿Sí? Entonces puedo usar el valor de scroll como avance de la animación. Y ahí me quedan dos opciones. O en una animación me muevo a mano, le voy diciendo, bueno, el tiempo de la animación ahora es tal, en vez de dejar que se anime sola, es como que siempre está pausada y yo le cambio el frame a mano. Y la otra es asignar un valor de escala. Entonces, a esta capa que está acá, la puedo escalar más rápido, según el valor de scroll, que la capa que está atrás. Entonces me da el efecto de que me meto ahí con la cabeza entre los arbustos. Y después, acá al título de la película, lo que va haciendo es, le va cambiando la opacidad, ¿sí? Lo va haciendo transparente hasta que se va. Y una vez que llego acá, hace entrada esta otra parte. ¿Sí? Pero fíjense que la animación la controlo con el scroll. ¿Sí? No hay nada que se anime solo, que esté ejecutándose todo el tiempo. Entonces las capas son capas que se mueven a diferentes velocidades, pero los controlo usando el scroll. Fíjense acá hay animaciones, ¿sí? Fíjense que esto se gira y demás, pero bueno, yo le controlo cuánto avanza. ¿Cómo hago para controlar eso? Y habría que chumear el código de este caso particular, ¿no? Pero el concepto es ese, básicamente. ¿Sí? Nada, les quería mostrar ese ejemplo de que por ahí el parallax scrolling se va a activar con tiempo, pero no necesariamente una animación se activa con tiempo. Es algo que cambia en el tiempo, pero posiblemente el tiempo no es el disparador de
de cómo cambia. En este caso es la rueda del mouse.